Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación que ha hecho Francisco antes de iniciar pues, esta exposición. Agradecerles a ustedes la presencia, una tarde un poquito complicada con la lluvia, pero bueno, así es nuestro país. Y lo importante es que están aquí y los que también pueden luego observarlo a través de la grabación en video que está haciendo el colegio, pues bienvenidos sean también. Este tipo de temas, por dicha, generan interés de parte de los colegas que ven en el ejercicio profesional pues una serie de cambios y esperemos poder satisfacer pues, algunas de esas inquietudes que tal vez en el fondo hayan traído, sobre todo pues aprovechando y a la vez excusando a compañera Cristina Víquez Cerdas, que en principio también estaba dispuesta a participar la tarde de hoy, pero no pudo hacerse presente. Lamentablemente, pues esto es una persona con una amplia experiencia en el ejercicio del derecho y también catedrática en la Universidad de Costa Rica y era también de interés nuestro que estuviese aquí para compartir, pero bueno, tal vez eso nos da también la oportunidad de tener un poquito más de tiempo y quisiera aprovecharlo también para pues, hacer ese ejercicio del cual me interesa que ojalá ustedes puedan reaccionar respecto de lo que vamos a revisar el día de hoy. Nada más para hacer una introducción corta de qué no se trata la charla. La charla no es un curso de derecho procesal en términos generales porque sería imposible abarcar un tema de esa forma, ni tampoco es una conferencia pura y simple donde quien se presenta a hablarles a ustedes les plantea una visión de orden unilateral, haciendo ver tal vez que lo que se está exponiendo es la verdad y no es así. Incluso para los que me conocen saben que no comulgo con este tipo de propuestas y ya vamos a entrar a ver por qué. Lo que sí me interesa destacar entonces es que la idea es compartir una serie de herramientas o de alternativas que a ustedes les podría llegar a servir, sobre todo manteniendo una actitud de permanente cuestionamiento en torno a lo que está girando alrededor de este asunto que se vincula con lo que se ha propuesto como tema, es decir, razonamiento jurídico, lo que es la argumentación, lo que es la oralidad y lo que está detrás de todo diseño procesal, que es lo que quisiera ir destacando. Les propongo entonces abarcar, en la medida de lo que el tiempo nos permite, tres planteamientos o tres aspectos muy concretos. El primero sería referido a los sistemas procesales y la función jurisdiccional. Esto es, aquí vamos a entrar a ver lo que es la tensión que existe entre la ideología dispositiva versus la ideología inquisidora, que es la esencia de todo lo que vamos a revisar más adelante. El segundo tema, el de la oralidad, propiamente hablando, el del razonamiento y el de la argumentación, que genera pues tanta innovación en nuestro medio. Y el tercer tema es el planteamiento de un caso en concreto que la idea es que ustedes lo discutan. El punto no es ver cómo razono yo, sino cómo es que ustedes piensan que pueden abordar temas a través de las herramientas que vamos a revisar, por lo menos a nivel general, para que puedan tener una idea y puedan expresar también sus propias ideas acerca de eso, aunque sea a partir de creencias, pero también a partir del conocimiento jurídico. De hecho, por esa razón, inicialmente se había planteado la idea de hacer esta charla en la sala o en el auditorio que está en el otro edificio, que es un auditorio mucho más pequeño, que permite un intercambio pues, más cercano. Sin embargo, a raíz del interés que generó esto, de la cantidad de personas que se llamaron al colegio para hacer saber que querían venir a la actividad, pues se decidió hacerlo en este auditorio que es mucho más grande, pero entonces eso también me ha obligado un poco a replantear la forma en que yo iba a hacer la dinámica y
he prometido portarme bien y quedarme un poco más de este lado, pero siempre ojalá instándolos a que puedan expresar ustedes sus ideas, porque repito, no es mi intención que ustedes vengan a ver cómo es que yo razono, sino que ustedes se cuestionen ustedes mismos cómo es que hacen una dinámica de razonamiento dentro de todo el contexto que vamos a hablar. Bien, sin más, entonces, entramos en el primer tema, que trata acerca de los sistemas procesales y la función jurisdiccional. Vean que esto es la esencia del derecho, es decir, estamos hablando del diseño procesal. Decían a nivel de clases de licenciatura de la universidad que no bastaba con tener la razón, sino que había que saber demostrarla. Es un principio muy elemental que se discute cuando se está comenzando en esta carrera, pero nunca nos explicaron cómo es que se demuestra y dentro de qué contexto estamos hablando que se actúa por parte tanto de quien debe cumplir la función jurisdiccional como de aquellos que están litigando frente a quien debe resolver. Y es este primer abordaje donde encontramos que existen dos tendencias muy definidas a través de un desarrollo histórico que lo ha resuelto de esa forma. Los que siguen la ideología inquisidora y los que siguen la ideología dispositiva. También se les conoce a los inquisidores como aquellos que tienden a la oficiosidad o al activismo judicial, mientras que a los dispositivos se les conoce también como los de la línea adversarial. Y aquí entramos entonces a desentrañar el misterio de este asunto. Para lo inquisitorio o lo inquisidor, recordemos que tiene un origen principalmente con el desarrollo de la monarquía absolutista. Este contexto histórico comienza a explicar el fenómeno de lo inquisidor, recordando que el monarca es un representante divino, que lo que él dice es la verdad, no se equivoca, de manera que, siendo él quien juzga, va a determinar precisamente esa característica, la verdad de lo que está aconteciendo para resolver. Incluso este contexto de la verdad legitimó la tortura como medio de prueba, si bien lo recuerdan, y viene siendo con el rompimiento de la monarquía, donde el soberano comienza a entrar en crisis con respecto de sus poderes. El Parlamento, por un lado, comienza a promulgar las leyes, sustituyendo el papel del monarca, que ya no es un monarca absoluto, y más adelante, con la división de poderes y la teoría de Montesquieu, ya aparece la división y se habla de la función jurisdiccional también. Entonces encontramos a un soberano que gobierna, a un parlamento que dicta leyes y eventualmente a un poder incipiente que es el que le corresponde la función de juzgar. No obstante, a través de ese desarrollo histórico, esta función jurisdiccional arrastra el mismo problema que caracteriza al soberano, y esto es, en los textos, en los códigos, se le asigna la misión al juez de buscar la verdad. Y eso, más adelante en el desarrollo de ciertos tipos de procesos, lo que se transforma es en un juez activo, en un juez investigador y en un juez de orden resolutor, partiendo de esa visión de cuál es su función dentro de un proceso. Por el contrario, desde el punto de vista dispositivo, lo que caracteriza a este diseño es la preponderancia que adquiere la aportación que hacen las partes. Es decir, las partes son las que ejercen el derecho de acción, plantean las pretensiones sobre las cuales se va a resolver. Estas son, a su vez, el objeto del proceso, y la actividad probatoria corresponde o queda en manos de los contrincantes. El juez es quien arbitra y quien resuelve aquellas pretensiones que han traído
a debate de las partes. Esas pretensiones son el límite y la razón de ser del proceso. Es aquí donde se presenta una tensión ideológica entre lo inquisidor y lo dispositivo. Se trata de polos opuestos de la función jurisdiccional y al día de hoy, más que nunca, por lo menos en el caso de Costa Rica, adquiere actualidad esta tensión a nivel no doctrinario, sino a nivel legal, que es hacia donde vamos a revisar en un rato. Por lo menos para efectos doctrinarios, es lo usual que los que siguen la línea inquisidora tiendan a desacreditar a quienes siguen la línea dispositiva, afirmando como esencia que el juez no puede ser un convidado de piedra. ¿Y qué se refieren con eso? Bueno, que el juez no puede estar allí simplemente viendo lo que ocurre en el escenario sin intervenir. Por eso es que se habla de un juez proactivo con aquella visión ideológica de lo inquisidor, que es buscar la verdad. Porque la verdad para ellos equivale a la justicia. Dentro de ese contexto tenemos un menosprecio entonces a lo dispositivo y una irreverencia connatural al principio de imparcialidad de la función jurisdiccional. Para explicar este punto, lo que hay que recordar es que los que siguen la línea inquisidora tienden, evidentemente, a no considerar como un límite la función imparcial del juez, porque eso implicaría no justificar la búsqueda de la verdad y de la justicia, que son conceptos jurídicos indeterminados, sumamente conflictivos desde un punto de vista filosófico, y por ello resulta fácil negar aquella utilidad a fin de justificar aquella oficiosidad. Sin embargo, cuando entramos a revisar nada más para efectos de referencia el concepto de verdad, y no vamos a detenernos aquí porque si no perderíamos pues muchísimo tiempo tratando de descifrar tal cosa. Lo único que quisiera referirles, lo compartan o no, a título de crítica, es que esa verdad se convierte en un sofisma que se visualiza aún más cuando la misma jurisprudencia, incluso en nuestras salas de casación, afirman que lo que debe buscarse son acercamientos a la verdad, y en sí mismo es una contradicción entre lo que se supone que se le impone como misión al juez, puesto que no habría acercamientos, sino que si no es verdad, no corresponde a lo que debería de cumplir como misión el juez. Un acercamiento no sería más que una forma de manejar un discurso para mantener ese contexto indeterminado del concepto, que no aporta nada concreto, por lo menos desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de lo dispositivo. La verdad se ha adornado con un apellido que suele cambiar, puede decirse de verdad procesal, verdad material, verdad real, verdad sustancial. A final de cuentas, todos parten del mismo punto crítico, y es que siendo un sofisma está basado a final de cuentas en aspectos de orden emocional que pueden resultar a través de un raciocinio que se podría considerar falso o engañoso, y por esa razón es que se critica desde esa perspectiva a lo dispositivo, diciéndose que el juez de piedra de lo dispositivo es un juez que no arbitra, mientras que el juez activo, el juez proactivo de lo inquisidor, sí busca cumplir una función en orden a ese lineamiento. Son dos perspectivas completamente diferentes
desde el punto de vista ideológico no se pueden mezclar. No existe un ejercicio racionalmente posible en esa mezcla. Distinto es hablar del diseño procesal, que ya vamos a ver, pero desde el punto de vista ideológico no existe tal mezcla. Y lo que realmente preocupa es que Costa Rica ha apostado, por lo menos el legislador lo ha hecho así, por tener una preponderancia en sus sistemas procesales a lo que es inquisidor. Se suponía que el desarrollo de los principios de la ideología dispositiva permitía superar aquellos viejos traumas que venían o conllevaba la ideología inquisidora, permitiendo ordenamientos procesales pues mucho más expeditos. Vamos a verlo ahora también en el contexto de la oralidad, pero Costa Rica ha llevado el plano ideológico a un planteamiento más bien con visión de pasado, y en el año 2008, que sería la primera referencia, cuando se aprueba el Código Procesal Contencioso Administrativo, encontramos estos rasgos innegables de lo inquisidor cuando revisamos el artículo 82.1, que nada más lo voy a hacer para referencia de ustedes. El 82.1 señala lo siguiente: la jueza o juez ordenará y practicará todas las diligencias o pruebas necesarias para determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso. El 85.2 lo que señala es, hablando de las audiencias, en el curso de estas deberá promoverse el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real o los hechos y velar por la concentración de los distintos actos procesales que corresponda celebrar. Y el artículo 93, inciso tercero, que se refiere a la prueba para mejor resolver en general, que señala: si resulta indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad real o los hechos controvertidos, la jueza o juez tramitador podrá ordenar de oficio la recepción de cualquier prueba no ofrecida por las partes. Estos indicios indican que del cambio de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa al Código Procesal Contencioso Administrativo viró hacia un orden eminentemente inquisidor. Esta situación, pues, que ya se había señalado en su momento también, hubiera pasado como un guismo de nuestro ordenamiento jurídico y que tal vez no se volvería a repetir, excepto que sí se repitió. Con la reforma procesal laboral, el Código de Trabajo actual sigue esta línea y, para efectos de referencia, en sus artículos 421 señala, no lo voy a leer porque es muy largo, señala que los principios procesales básicos del proceso laboral se refiere a la conciliación, actuaciones prioritariamente orales, habla del informalismo, oficiosidad relativa, celeridad, concentración y mediación, la búsqueda de la verdad real, pero no es la única vez en que lo indica. El artículo 422 señala de nuevo que los órganos de esta materia, o sea, de lo laboral, dirigirán el proceso de forma protagónica, impulsándolo oportunamente, buscando la verdad real. Asimismo, el 476 señala lo siguiente: la actividad probatoria en el proceso laboral tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad real. Y el artículo 525, en su párrafo cuarto, vuelve, por si no nos quedó alguna duda, vuelve a repetir lo mismo. Señala que la persona titular del órgano, se refiere al órgano jurisdiccional, durante la celebración, se refiere a las audiencias, deberá asegurar el respeto de los principios, dice, principios de la oralidad, promover el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real.
Y el nuevo Código Procesal Civil, que estará próximo a entrar en vigencia, también retoma este aspecto en su artículo 5, inciso sexto o punto sexto, cuando le asigna como una misión del tribunal lo siguiente: procurar la búsqueda de la verdad dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, esta tensión se refleja en un punto que resulta esencial para los que gustan del derecho procesal. Tradicionalmente hablando, por lo menos en las doctrinas que se desarrollaron en los últimos años, el objeto del proceso es la solución a las pretensiones de las partes. Esa es la perspectiva dispositiva. El proceso busca solucionar o resolver en torno a lo que las partes pretenden. En el proceso de diseño inquisidor, de ideología inquisidora, el objeto del proceso es la verdad real o la verdad procesal, material o sustancial, como ustedes quieran darle el apellido, es la verdad. Las pretensiones subyacen, pero lo que busca el juez es la verdad. Eso hace que a la hora de tener dentro de este diseño que calzar lo que se refiere a la oralidad, al razonamiento, a la argumentación, pues adquiera una preponderancia que vamos a entrar a revisar en detalle, con la siguiente indicación. Cuando se tiene un juez proactivo, según la definición de lo inquisidor, las partes en algún momento determinado podrán llegar a sentir que están litigando dos contra uno, es decir, que está oponiéndose a las pretensiones de la contraparte y eventualmente tendrá que estar litigando contra aquella oficiosidad del juez, que puede ir para cualquier lugar. Esto, desde el punto de vista de lo dispositivo, que es la crítica que se ha hecho y que por lo menos hemos insistido, implica un rompimiento del principio de imparcialidad, entendido ese principio, por supuesto, como aquel en que el juez no va a interferir indebidamente en el planteamiento de las partes, en las pruebas de las partes, ni en la teoría del caso que traen las partes a discusión. Sobre todo porque se toma en cuenta que la injerencia que eventualmente a través de esa oficiosidad pueda hacer el juez, a final de cuentas va a beneficiar la teoría del caso de una de las partes y va a perjudicar la teoría del caso de la otra parte. Por supuesto que desde el punto de vista de la ideología inquisidora eso no es ningún problema. De hecho, es irrelevante porque el juez lo que busca desde el punto de vista inquisidor es beneficiar únicamente la verdad y no a la parte. Y esa es la forma en la cual se hace, en esa perspectiva, se hace justicia. Por supuesto, ustedes podrán pensar lo que ustedes deseen sobre este punto, y tal vez ahora más adelante también, si quieren así asumirlo o discutirlo, pues lo podemos revisar. Sin embargo, desde el punto de vista dispositivo, la preponderancia que adquiere el principio de imparcialidad es sagrado, no puede ser desde ese punto de vista tergiversado por un planteamiento basado en conceptos jurídicos indeterminados que no tienen contenido, pero sí tienen un trasfondo ideológico. De manera que pensar dentro de esta tensión ideológica entre lo inquisidor y lo dispositivo,
que es posible diseñar un proceso mixto, y se lo someto a ustedes, desde mi perspectiva, es falso. Ideológicamente no es posible mezclar ambos sistemas. Si acaso podríamos hablar, buscando alguna caracterización de estos códigos o leyes de orden procesal que ha traído a la vida la Asamblea Legislativa, en nuestro caso, en Costa Rica, si acaso podríamos hablar de que tenemos procesos inquisidores tal vez menos exacerbados, tal vez, dependiendo de cuál es la oficiosidad con la que se ha dotado el juez. Pero no podemos hablar de que tenemos procesos de orden dispositivo, sino que hay una preponderancia inquisidora o de la ideología del inquisidor con algún matiz para bajar lo exacerbado que podría eventualmente resultar si no hubiese un control de algún tipo, si es que lo hay. Ese matiz casi siempre se ve reflejado en que el derecho de acción se le concede a la parte para que sea el que lo estimule, pero una vez que lo hizo, una vez que lo ejerció, el juez toma control del proceso y habrá dentro de estos diseños jueces que tendrán potestades exorbitantes para buscar prueba incluso en contra o aún o a pesar de la resistencia de las partes, o modificaciones de las pretensiones, como nos ha ocurrido más en lo contencioso administrativo, veremos cómo opera en lo procesal civil, o en una serie de atribuciones que son propias de un planteamiento de orden inquisidor. Entrando al segundo punto, y sin olvidar este primero, entonces, ¿dónde entra el tema de la oralidad, del razonamiento y de la argumentación, que es lo que hemos querido también traer? Lo primero que hay que aclarar es, y en eso coincidimos parece que a nivel local, que la oralidad no es un principio. La oralidad es un sistema procesal. Cuando se diseña un proceso, se puede establecer como preponderancia si ese proceso va a ser escrito o si ese proceso va a ser oral o eventualmente si ese proceso va a ser mixto, es decir, atendiendo a elementos escritos y atendiendo a elementos orales. Aquí sí podemos hablar entonces de que hay una mezcla cuando diseñamos el proceso. Lo que no podemos mezclar son las ideologías. Cuando nos hablan de que el proceso en Costa Rica, por decir que tiene, digamos, más años en este contexto, que es el Código Procesal Contencioso Administrativo, y ahora lo está trayendo la reforma procesal y el Código Procesal Civil, cuando hablamos de un juez oficioso, entonces estamos hablando de un juez inquisidor. Eso tenemos que tenerlo claro, no hay adornos. Y no es que estamos hablando que es un juez oficioso dentro de un contexto dispositivo, eso no existe. Eso es, de nuevo, una forma de maquillar lo que no se quiere revelar, es que tenemos un diseño procesal que es inquisidor. Entonces, eso no se mezcla, eso es a lo sumo, como ya mencioné antes en esa tensión, una forma de bajar el tono de lo que es inquisidor, pero no es que se puede realmente hablar de un diseño dispositivo con jueces oficiosos, es todo lo contrario. Pero sí podemos hablar de un proceso mixto cuando diseñamos, si queremos un proceso oral o un proceso escrito o un proceso que combina ambos elementos. Ahora bien, la oralidad como diseño de un proceso se caracteriza por algunos principios. A mí me interesa nada más, para efectos de esta charla, recordarles tres. El de intermediación, que implica necesariamente que el juez tiene contacto con la prueba y como conoce el asunto es a quien le corresponde resolverlo.
Eso no ocurre en los procesos escritos. En los procesos escritos, por la forma en que se desarrolla la actividad probatoria, a final de cuentas, cualquier juez sin rostro, eventualmente, es el que va a resolverlo. Digo sin rostro porque las partes no conocen al juez, conocen lo que resuelve nada más. El principio de concentración lo que trata es de resumir en la menor cantidad de actos el trámite de un proceso. Y el principio de publicidad, que es precisamente la difusión de aquellos actos de procedimiento donde hay un acceso público. Entonces, la oralidad dentro de este diseño lo que implica nada más es una comunicación entre los sujetos del proceso. La comunicación en un proceso escrito pues es escrita, la comunicación en un proceso oral es oral. Este tipo de diseños procesales funcionan o han funcionado y así los ha caracterizado mejor en los procesos cuya ideología es dispositiva. El experimento que estamos nosotros tratando en nuestro país a través de estas mezclas que nos pretenden hacer creer, mezclas ideológicas a través de, finalmente, mezclas de diseños procesales, veremos hoy, bueno, ya estamos viendo sus resultados, pero los veremos a largo plazo. Se vendió la idea de que los procesos orales son más céleres. Sí, por supuesto que son más céleres en un contexto dispositivo, donde el juez no está ejerciendo una actividad oficiosa, pero donde el juez va a realizar una actividad oficiosa, pues va a tener los mismos escollos que se tenían en los procesos escritos, y de hecho así ha ocurrido. ¿Por qué? Porque si el juez, luego de que ha revisado un caso, considera que debe de traer prueba propia y ya no la que las partes le plantearon, pues solo eso implica un acto adicional que no es factible en un proceso ideológicamente dispositivo dentro del contexto de oralidad, porque no va a ocurrir en esa forma, por lo menos que lo plantea lo inquisidor, porque el juez debe de cumplir una misión que se le ha asignado a través de la ley. Este conflicto que se prevé entre el diseño procesal que conlleva la oralidad imbuido en un contexto ideológico inquisidor no es solucionable en forma simple, salvo que el juez opte por, a pesar del contexto inquisidor en el que se encuentra, ejerza su función desde el punto de vista dispositivo. Sería la única alternativa que se le podría permitir al juez según el mandato, sin romper por lo menos el mandato inquisidor de la búsqueda de la verdad real, como menciona el Código Procesal Contencioso Administrativo y la Reforma Procesal Laboral, o simplemente la verdad que indica el Código Procesal Civil. Ese planteamiento de oralidad dentro de los contextos de los debates, a su vez debe diferenciarse de lo que es la oratoria. Es decir, la oratoria, a final de cuentas, va a ser un instrumento muy importante del razonamiento jurídico en lo que se refiere a la argumentación, pero la oralidad, como lo estamos analizando desde el punto de vista del diseño de un proceso, es aquella forma de comunicación de los actos procesales que ya vimos que además no es un principio, sino que es un proceso en sí mismo y que sí le podemos caracterizar a través de unos principios que ya hemos hecho referencia.
Aquí hacemos un ligamen entonces con el tema del razonamiento jurídico, que sin duda pues esperaría yo que nos cause pues alguna curiosidad a fin de aplicarlo luego cuando nos corresponda enfrentar audiencias orales en sistemas inquisidores. El razonamiento en general conlleva la aplicación del derecho por cualquiera de los operadores y se traduce, a final de cuentas, en una argumentación. Es decir, tengo que plasmar una serie de ideas, debo manifestar esas ideas. En los procesos orales las manifestaré de forma oral. En los procesos escritos, pues casi todos hemos tenido experiencia en esos procesos desde hace años. Se traducen a través de aquellos escritos, ojalá sumamente largos, que no necesariamente indica que plasman una idea correcta o una idea en una forma más clara, por lo menos. En el caso entonces del razonamiento y de la argumentación en sí, recordemos que el derecho en general no es una ciencia exacta, no es una ciencia de orden matemático, 1 más 1 es 2, no, eso no es así. Hay como ciencia social hay un gran componente relacionado con la argumentación, es decir, la forma en que yo manifiesto lo que estoy expresando para llevar a cabo el cumplimiento de algún objetivo determinado. Esto dentro de un proceso es esencial porque se refiere y se vincula con la teoría del caso. Usualmente en la formación de los juristas en nuestras universidades ha prevalecido la memoria como instrumento, cuando deberíamos haber privilegiado el razonamiento, y ahora en tema de audiencias y sistemas orales o con oralidad, esto va a ser pues un elemento crítico. ¿Por qué? Porque hay una serie de diferencias que tenemos que ir viendo a la hora que vamos planteando todas nuestras teorías de los casos. Una cosa es el razonamiento y otra cosa es la ideología. Vamos haciendo la separación. Una cosa es el razonamiento y otra cosa distinta es la estrategia. Y una cosa es el razonamiento y otra cosa distinta es la memoria. La memoria es una herramienta. La estrategia se refiere a la teoría del caso y la ideología ya creo que la hemos cubierto bastante, esperando haber llamado la atención de ustedes sobre ese punto y ojalá generar algún estado de alerta. En el tema específicamente del razonamiento, únicamente para efectos de ubicarnos, porque realmente quiero llegar a la parte del ejercicio, ya dijimos que este razonamiento implica el conocimiento del derecho y su manifestación a través de esa argumentación. Si se trata del juez, pues va a establecer una argumentación distinta si es de orden inquisidor o si es de orden dispositivo. Si se trata de las partes, lo que tienen que aprender a moverse es si está en presencia de un juez inquisidor o de un juez dispositivo. Eso es algo que tendrán que reconocer. Lo que importa es lo siguiente: cuando hablamos de razonamiento, estamos hablando al menos de dos grandes grupos. Los razonamientos de orden lógico deductivos o demostrativos y los razonamientos de orden o de carácter retórico. Los lógico-deductivos o demostrativos lo que tratan o lo que buscan establecer son verdades evidentes. Ya podrán imaginarse por dónde vamos. A través de pruebas, mientras que los argumentos de carácter retórico lo que buscan es demostrar el carácter razonable de una decisión o de una opinión. Aquí ya abrimos y podemos empezar a ver hacia dónde gira cada línea. En el argumento de
de orden retórico, básicamente habrá una finalidad de persuadir acerca de lo que se está proponiendo. Antes de profundizar en los temas, podemos revisar como un aspecto crítico del argumento lógico deductivo, en que esta propuesta no siempre logra justificar decisiones judiciales para casos que son difíciles, esto es, para casos en los que la prueba se complica, usualmente la prueba que han traído las partes. Y entonces aquí comienzan los aspectos ideológicos a aflorar. Tratándose entonces de un argumento de orden lógico deductivo y un problema de prueba, el juez inquisidor va a optar por ejercer sus potestades oficiosas para llegar a determinar, según su visión, qué es lo que está ocurriendo con las consecuencias que ya mencionamos. Rompimiento del principio de imparcialidad, la decisión final beneficiará a uno, perjudicará a otro luego de haber intervenido el juez en ese contexto. En cambio, el juez de orden de lo dispositivo podrá aplicar un criterio de razonabilidad de lo que han llevado las partes, a efectos de ser demostrado. Y si ese criterio de razonabilidad permite llegar a esa decisión o cómo se llega a esa decisión a través del criterio de razonabilidad. Entonces, a la hora de que se desarrollan los enfoques del razonamiento, partiendo de que sí existe esa tensión ideológica a la hora incluso o al momento de visualizar las formas de razonar, vamos a encontrar entonces tres planteamientos tradicionales. Por un lado, el enfoque de orden formal, por otro lado, el material y finalmente el pragmático. Vamos a revisarlos someramente, porque así como vamos de rápido, ya casi vamos a llevar a una hora y no quiero cansarlos. El enfoque formal básicamente está relacionado con lo lógico deductivo y es uno que usualmente conocemos, relacionado con argumentos de orden jurídico que se suelen agrupar en 5. El primero es el silogismo subsuntivo, que también se le conoce como el silogismo judicial, que básicamente hay un esquema que puede calificarse como el siguiente: hay una premisa mayor, la norma a aplicar; hay una premisa menor, que son los hechos probados; y hay una conclusión, que es la aplicación de la norma particular al caso en concreto. Segunda manifestación de esta perspectiva formal es el razonamiento a contrario sensu, a sentido contrario, que lo que trata de evitar es extender una determinada consecuencia jurídica a un caso no previsto explícitamente por aquella norma. El tercer grupo, dentro de esta primera clasificación, que es la formal, es el razonamiento por analogía, que es la opuesta a la anterior, es decir, busca extender una consecuencia jurídica a un caso no previsto, pero que guarda semejanza con otro que sí está previsto. El cuarto grupo, dentro de este contexto formal, insisto, son los argumentos a fortiori. Y en este caso, lo que se aplica a un nuevo asunto es la solución de otro anterior, por entender que existe una coincidencia posible entre ambos. Y el quinto, dentro de este orden formal, o argumentación de orden formal, es el argumento por reducción al absurdo. Simplemente busca descartar una determinada interpretación a través de
una serie de situaciones que serían realmente, pues, a final de cuentas, ilógicas, que es lo que busca este contexto de lo lógico-deductivo. El segundo grupo sería la perspectiva material, que nos refleja un razonamiento basado en dos posibilidades: las razones teóricas, que serían aquellas por las cuales voy a creer en algo, o las razones prácticas, que son aquellas razones para actuar respecto de algo. Estas razones teóricas usualmente se le conocen como reglas de orden jurídico, que son pautas de comportamiento que tienen un periodo de vida determinado, y también dentro de ese contexto los principios jurídicos, que ahí sí no son perentorios, se supone que son, por tratarse de principios, tienen una vida prolongada si se piensan en ellos como lineamientos o grandes lineamientos de un ordenamiento. La última, que nos da alguna relevancia para efectos de hacer la diferencia, es la perspectiva pragmática, y que considera al razonamiento como un tipo de actividad. Y aquí encontramos dentro de esta dos manifestaciones que son las más relevantes: la retórica, que sería la dirigida a persuadir a un auditorio, que fue la que inicialmente hicimos una referencia, y la dialéctica. La dialéctica implica la interacción con otros para llegar precisamente a un acuerdo o a una conclusión. Entonces, en la que es retórica, lo que importa es la eficacia del discurso, el discurso que yo estoy sometiendo a alguien, que debe de llegar a través de mi comunicación con la clara noción de hacer prevalecer lo que estoy planteando. En este caso, si tengo una teoría del caso, yo lo que tengo que hacer, aplicando una perspectiva pragmática en orden retórico, es convencer de que lo que estoy haciendo, evidentemente, o lo que estoy planteando o demostrando, es en esa forma. Mientras que en la dialéctica es la que ocurre de la interacción, en el caso de los procesos orales, de la interacción entre las partes, que le permiten entonces a quien debe de resolver llegar a una conclusión o a una consideración en cuanto a al otorgamiento o a quien le concede la razón, siempre y cuando tomamos en consideración los riesgos de las ideologías, en tanto va a ser diferente todo este ejercicio si estamos frente a un juez del orden inquisidor respecto de un juez de lo dispositivo, porque todos estos ejercicios de razonamiento eventualmente pueden llegar a ser modificables o llegar a obtener un resultado distinto frente a un juez oficioso. Son los riesgos precisamente del sistema en el que estamos sometidos a través de las reformas procesales que se han emitido a lo largo de estos casi 10 años, empezando por el Código Procesal Contencioso Administrativo y continuando este año con la reforma procesal laboral y la reforma procesal civil. Estos aspectos son un poquito tediosos en la parte teórica, pero que necesariamente hay que compartirlos porque constituyen parte de las herramientas que en un inicio les estaba enunciando. Son formas que van a tener para aplicar un discurso a la hora de presentar un caso, pero con la claridad, y voy a insistir esto en más de una ocasión, de que el resultado será pues distinto, no solamente del esfuerzo, dependiendo del esfuerzo que ustedes van a poner, sino también dependiendo de cuál es la ideología de la persona o el tribunal que los está juzgando o que está juzgando el caso o la situación que ustedes están planteando, porque precisamente la oficiosidad permite una actuación que bien podría
modificar el resultado que ustedes han querido o que se ha pretendido lograr a través de toda una estrategia que se ha planificado, que se ha planteado y que eventualmente podría resultar distinto de lo que se pensó. Espero no haberlos cansados con esta primera parte. La segunda parte es corta, porque ya no es la teórica. Y ojalá pues participen, porque la idea no es que yo, de verdad, repito, les venga a decir cómo deben de razonar, ni mucho menos. Sería un graso error de mi parte si eso fuese lo que pretendiera, sino que ustedes opinen, y para eso he traído simplemente un ejercicio y de verdad pues nos gustaría escucharlos, a los que quieran participar, atendiendo a que pues hay bastante público, pues haremos lo posible. No se trata de calificar ni de correcto ni de incorrecto ninguna posición, ninguna opinión, simplemente de intentar hacer ver por dónde es que vamos cuando queremos hacer un razonamiento. Tal vez allí sí nos podrían ayudar alguien con el micrófono en el caso de las personas que les gustaría participar. Sin perjuicio, si tuvieran alguna pregunta, pues también la podemos debatir. Pero para ubicarlos en el tema, hay una primera pregunta que me gustaría plantear, solo que el razonamiento, por no tratarse de un caso en concreto donde vamos a ver hechos ni pruebas, vamos a limitarlo a una perspectiva de orden jurídico, y es igual de valiosa la forma en que ustedes lo quisieran fundamentar o opinar, por lo menos para poder hacer alguna discusión. Si esta mesa estuviera integrada por jueces de la Sala Constitucional y nos correspondiera resolver el siguiente caso, ¿cómo lo argumentarían ustedes, ya sea a favor o en contra? Supongan nada más que existe una invasión militar a Costa Rica. Eso es todo el aspecto fáctico, no es necesario hacer referencias probatorias de ningún tipo, simplemente ese sería el supuesto. Y el presidente de la República y el respectivo ministro dictan un decreto llamando a reclutamiento militar. Entonces, la primera pregunta, si quieren debatir, para traerse aquí ante este pleno que es la Sala Constitucional, para traerse abajo ese decreto, es cómo razonarían ustedes si es posible que el presidente de la República de Costa Rica y su respectivo ministro emita un decreto convocando a reclutamiento militar. ¿Habría alguien que le gustaría? No importa si es una opinión, aunque no sea basada necesariamente en cuestiones de orden jurídico, sino de creencias, todo eso es posible. Lo importante es cuál es la argumentación, cómo harían ustedes si están interesados en hacer una referencia al tema. La Constitución política prevé que declarado el estado de guerra se puede convocar a la formación de un ejército. Partiendo del supuesto de que hay un estado de guerra,
la conducta sería, en mi criterio, válida. ¿Alguien más que crea que eso es así o que crea lo contrario? ¿O todos estaríamos de acuerdo con la opinión del compañero que afirma que el presidente puede convocar a reclutamiento militar en Costa Rica? Nadie, ¿o sí? ¿Alguien? Está muy difícil. No, me parece que están buscando ahí en la Constitución, eso está bien, le vamos a dar un ratito. Hay un compañero por allá, lado derecho. No, aquí abajo. Seguir recto. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que usted el cuadro fáctico lo pone al movimiento militar, pero nunca indica si en caso de guerra. Y el movimiento militar va a ser solamente en caso de guerra, no solamente en una situación de quererlo levantar. Hablé de que había una invasión. Pero Invadieron Costa Rica. Un país extranjero cualquiera invade Costa Rica. Eso fue lo que expresé. Okay. A raíz de eso, entonces, el presidente emite un decreto para reclutamiento militar. ¿Cuál sería su perspectiva en ese caso? Tal vez si le devuelve con el micrófono un momentito para terminar de... En ese contexto, ¿estábamos hablando de lo mismo o de que habló el otro compañero? O sí, en ese contexto sí. Buenas noches. Buenas noches. Considero que primero habría que meditar los tratados internacionales que tenemos firmados con otras naciones en caso de invasión a nuestro territorio. En caso de que esa opción A sea infructuosa, se podría meditar en ese estado de urgente necesidad la convocatoria militar, siempre y cuando la Asamblea posteriormente la valide. Pero yo primero apostaría como una nación de paz a apostar por esos tratados internacionales donde otras naciones nos protegerían. Entonces nosotros como Tribunal Constitucional tendríamos que anular el decreto porque no se hizo ese procedimiento. Correcto. Buenas noches. Buenas noches. Leyendo el artículo 12 de la Constitución Política, hace referencia que solamente se puede dar a través de un convenio, un compendio internacional, es lo que dice la norma continental. Entonces, desde mi punto de vista, habría que declarar ese decreto como nulo, debería anularse. Ya vamos 2-2, estamos empatados. La posición de la compañera es que a partir del artículo 12 de la Constitución, el decreto sería nulo. Buenas noches, compañera. Apegados a la Constitución, según me parece que el Consejo de Gobierno debe hacer la solicitud a la Asamblea para que sea esta la que dicte ese estado de defensa y este reclutamiento a la milicia, ¿verdad?, de todo costarricense. Sí debe hacer la solicitud primero el Consejo de Gobierno a la Asamblea Legislativa. ¿Constitución escrita o sistema digital? ¿Ah? Eso, así. Por allá también.
Buenas noches. Buenas. Es que no coincido con la colega, porque el artículo dice que en el tercer párrafo dice solo por convenio continental o para la defensa nacional. Entonces estamos en el segundo supuesto, o sea, no debería declararse el decreto, traerse abajo, o sea, estamos en el segundo supuesto, sí se puede solicitar que las personas vayan a la guerra, si lo queremos ver de esa manera, porque se está defendiendo el territorio nacional. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poco más dramático, estamos en el mismo ejemplo. Usualmente un reclutamiento militar involucra a las personas de 18 a 40 años. ¿Cuántos están aquí en esa situación y si les gustaría ir o no? Porque ese es el contexto normal para reclutar. Entonces, ustedes están defendiéndose, ¿quieren ir o no quieren ir? Vea que ya llevamos 4 que dicen que sí, que el decreto está bien, y 2 que dicen que no. Y los que dicen que sí van a tener que ir. Vamos a ver ahora este tema. Yo paso, ¿verdad? Ya se salvó, sí. ¿Alguien más? Bien, si alguien más no va a participar, allá hay 2 más, arriba. ¿Está sentido? Sí. Buenas noches. Coincido con una colega por allá sobre la segunda parte del artículo 12. Dice que para la defensa nacional sí es permitido establecer, siempre y cuando la condición es que esté sometida a cualquier formación militar a la autoridad civil, lo cual me parece que debería contemplarse dentro del decreto, obviamente. No es una institución permanente y es una situación de emergencia, así que yo coincido con que el decreto va. Había otra por allá. Okay. Vale. Buenas noches. El artículo 147, alrededor de las potestades del Consejo de Gobierno, establece en el inciso 1 solicitar de la Asamblea Legislativa la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz. De esto quiere decir que si ese decreto si previo a la formulación de ese decreto no se solicitó a la Asamblea Legislativa, primero, la declaratoria del estado de defensa, y si tampoco se le dio la autorización para decretar el reclutamiento, pues el reclutamiento estaría viciado y por lo tanto habría que traerse abajo el decreto respectivo. Bien. Había otro compañero por allá arriba. Allá arriba, la última fila. No sé si va a mantenerla allá arriba. ¿Quería participar? No. Y entonces, si no hay más. Bien, el compañero hizo una observación y vamos a hacer un primer abordaje de este punto. Bueno, tenían razón 2 de los compañeros que se basaron en el artículo 147 de la Constitución Política de Costa Rica. A la primera pregunta que nos empieza a abordar o acercar al tema del razonamiento para este asunto. Vamos a ver. Corresponde al Consejo de Gobierno, como dice el inciso primero, solicitar la declaratoria a la Asamblea, la declaratoria del estado de defensa nacional y la autorización para decretar el reclutamiento militar. Nada más que el ejemplo, a partir de esta primera pregunta, no está contemplando el tema del procedimiento, pero ya el compañero nos anuló el decreto por el tema del procedimiento al que no le dice referencia. No, ciertamente no indiqué a la hora de plantear el ejemplo si se había pedido o no la autorización a la Asamblea, pero ese no era el objetivo, sino hacerles ver si en Costa Rica es o no es posible que haya reclutamiento militar. Y la Constitución dice que sí.
Ahora bien, algunos dirán, es que este texto es una copia de la Constitución del año de 1871, que era cuando teníamos ejército, y que a partir del año 48, 49 no existe porque se abolió, etcétera, etcétera, todos esos argumentos que usualmente suelen ocurrir. Lo cierto es que en Costa Rica sí es posible el reclutamiento militar. Ahí los que tienen texto que pueden buscar en internet y le ponen en buscar reclutamiento militar, ahí les sale también. Pero eso nos indica un primer elemento de este punto del razonamiento. Vean que la Constitución no solo hace referencia a esa posibilidad en ese artículo. Si revisan también el artículo 102, inciso sexto de esta Carta Magna, van a encontrar otra referencia al reclutamiento militar, por aquello de que quedara alguna duda. Cuando se analizan las competencias del Tribunal Supremo de Elecciones, y el inciso sexto, ustedes recordarán, el Tribunal Supremo de Elecciones debe de tomar el control de la fuerza pública durante un periodo antes y después de las elecciones, pero también previó el constituyente lo siguiente en ese inciso sexto: en caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el tribunal dictar las medidas adecuadas, etcétera. Es decir, nuestra Constitución, aparte del artículo 12, que es al que usualmente echamos mano cuando hablamos del ejército en Costa Rica, que recuerden que lo que se abolió fue el ejército como institución permanente, no la posibilidad de organizar milicia. La Constitución deja claro en otros dos artículos la posibilidad de hacer un reclutamiento militar. Ahora bien, emitimos ese decreto, suponiendo que le solicitamos a la Asamblea Legislativa la autorización correspondiente de previo, y la siguiente pregunta para el ejercicio de razonamiento es: ¿ese reclutamiento militar lo puede dictar el presidente para que sea obligatorio o para que sea voluntario? Y aquí tenemos que resolver el recurso de amparo. Estamos en situación de guerra y aquí me van a discutir o nos van a discutir que no quieren ir obligados. ¿Qué argumentarían a favor o en contra? Todos los que están de 18 a 40 años, por si acaso se les había olvidado. Buenas noches. Para mí sería obligatorio según el artículo 18, porque como costarricenses estamos obligados a servir a la patria. ¿Alguien más? No entiendo bien la pregunta, o sea, si la pregunta es si el presidente debe decretar obligatorio o debe decretar voluntario, esa es la pregunta. ¿Cuál sería la alternativa? El decreto dice que es reclutamiento obligatorio. ¿Ustedes opinan que puede decretarlo en forma obligatoria o solo voluntaria? Ok. La pregunta es entonces si debe o si puede, si el gobierno considera pertinente hacer el reclutamiento obligatorio, puede o no puede hacerlo. En mi criterio puede hacerlo, o sea, ¿por qué? Porque en una situación de peligro de la existencia del Estado como tal y ante el riesgo de que el Estado pueda desaparecer tanto en su estructura social como geográfica, se puede requerir, y como dijo la compañera, la ley lo permite, el que todos los ciudadanos que puedan defenderlo deban participar. Es una situación de supervivencia del conjunto social en sí, y ha sido, ya yéndonos a
a la jurisprudencia ha sido un recurso que se ha usado invariablemente a lo largo de la historia y tengo la idea de que jurídicamente se ha considerado válido en general. ¿Alguien más acerca de este tema de obligatorio o voluntario? Buenas. Viendo los dos artículos, el del Tribunal Supremo de Elecciones que indica que se podrá decretado el reclutamiento militar, pero dice que en caso de si fuera sufragio o elecciones, ¿verdad? El artículo que dice más adelante sobre el Poder Ejecutivo que puede convocar al Ejército, lógicamente hay un conflicto de intereses entre poderes, pero la Sala Constitucional dice en el artículo 10 que tiene la potestad de dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluyendo el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, pienso yo que entre estos conflictos el Ejército debe ser por medio de la fuerza pública, ya que ellos tienen un arsenal, tienen un entrenamiento, y no veo muy lógico darle un arma automática a un muchacho de 18 años que no la sabe manejar. Bueno, nada más para aclarar el tema de que el reclutamiento militar, la Constitución allí lo establece para el presidente. Lo que asume es que si le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones ejercer la potestad sobre las fuerzas, habiendo reclutamiento militar, entonces ahí establece cuál sería el proceder. Pero creo que el tema del conflicto no es tal vez en la forma en que lo enfocaste, pero es válido, o sea, porque el contexto sería de tu opción es si el Tribunal Supremo de Elecciones puede llamar a reclutamiento militar. Y el punto de lo que estamos viendo en este contexto es que es el presidente, junto con su ministro. Tal vez el 102, inciso 6, lo que reguló fue otra hipótesis. ¿Alguien más? Muy buenas noches. Buenas noches. De acuerdo con la pregunta que se hizo en relación a que si ese reclutamiento militar puede ser obligatorio o voluntario, mi criterio es que debe ser voluntario, con fundamento en el artículo 25 y 26 de la Constitución Política, porque nos habla la libertad de asociarnos en una forma voluntaria. Es decir, que nadie puede ser obligado a asociarse y el Ejército podría entenderse como una forma de asociación. Entonces, por lo tanto, yo considero que debe ser voluntario. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, entonces vamos a entrarle al tema. Ojalá nunca lo tengamos que llegar a ver para saber qué es lo que va a decir la Sala Constitucional, pero tiene razón la primera compañera que opinó en el siguiente contexto. Cuando la Sala Constitucional ha abordado el artículo 18 de la Constitución, lo que ha dicho es que ese artículo establece la obligación, en el caso específico de los tributos, de contribuir para los gastos públicos, y lo ha dicho de esa forma, que es una obligación. Ahora, si la Sala Constitucional, en una circunstancia como la que estamos analizando, llega a decir que el artículo 18 establece unas cosas que son obligaciones y otras que no, tendría que razonarlo. ¿Por qué? Porque ese artículo, a la luz del texto, dice lo siguiente: los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla, es parte del deber, y contribuir para los gastos públicos. Y vea que la Sala Constitucional ha dicho que es obligatorio respecto de una palabra que es el verbo de contribuir, y lo demás es un deber. O sea, un análisis del texto podría dar ese resultado. En cuanto al artículo 25 y 26, el problema es que no estamos hablando de un derecho fundamental como la libertad de asociación, estamos hablando de un llamado que la Constitución impone como un deber en sí mismo. Entonces sería
una circunstancia en donde necesariamente tiene que entrar a darle contenido esencial a lo que ya le ha dado en otras, como han sido los impuestos o el tema de los tributos en general, para concluir, según la Sala Constitucional, que el 18 implica una obligación. Bueno, siguiendo esa lógica, implicaría una obligación respecto de todos los supuestos que están previstos en la norma. Eventualmente, mi opinión es que podría ser de carácter obligatorio. Y es que esta Constitución, aunque nos han vendido la idea de que no tenemos ejército y etcétera, esta Constitución está preparada para la guerra. Tanto es así que podríamos definir una tercera pregunta para concluir, para no retrasarlos más porque sí me preocupa el tiempo, y es si podemos o no dedicarle presupuesto al ejército para el cual estamos reclutando en forma militar en una circunstancia de este tipo, que sería parte del razonamiento, porque el decreto está diciendo que se recluta militarmente, que es obligatorio y que se destina el presupuesto, el 50% del presupuesto o no sé cuánto del PIB para cubrir los gastos de guerra. ¿Puede hacer el presidente de la República semejante cosa? Si ustedes lo consideran. Estamos haciendo un análisis integral de ese decreto y hay que razonar si lo mantenemos, si nos defendemos o nos dejamos que nos pasen por encima. Compañera ya. Tal vez los que me sucedan en el uso de la palabra encuentren la norma. Yo pienso más en el sentido común. Si no le damos dinero y sería un tiburón sin dientes. Si se puede lo más, se puede lo menos. O sea, si el presidente en esta línea, digamos, que estamos construyendo, sí puede convocar al ejército, tiene que darle pues el contenido presupuestario para armar ese ejército, entrenarlo y darle pues todo el stock que se necesita para este tipo de operaciones. ¿Alguien más? Buenas noches. Mire, ese artículo 18 creo que va en la misma dirección. Va en la misma dirección porque dice que los costarricenses deben contribuir, o sea, deben defender y contribuir a los gastos públicos. Ahora, qué porcentaje se dedique al ejército, yo no lo pondría en un 50%. Yo diría que lo necesario. Y eso de lo necesario, la misma Constitución está dando la potestad para que el presidente y el Consejo de Gobierno así lo calcule y lo ponga en práctica, lo ejecute. Creo que la Constitución de nosotros, como lo dice usted, está hecha como de la época de Juanito Mora, donde precisamente el Estado tiene la potestad para pensar en esto del ejército. Entonces yo creo que analizando la Constitución como un todo, creo que sí tiene el Estado la potestad para financiar al ejército. Buenas noches. El artículo 180 de nuestra Constitución dice, bueno, voy a leer una parte nada más, pero únicamente la Asamblea,
para satisfacer necesidades urgentes o imperativas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación de los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento. Entonces, sí está aprobado los gastos para en caso de guerra. ¿Alguien más? Sí, muy buenas noches. Yo voy un poquito en la línea de los compañeros. Yo creo que aquí habría que aplicar un criterio o un principio de razonabilidad también en cuanto a los gastos. Si la Constitución está permitiendo el reclutamiento militar, está obligando al Estado a realizar una actividad administrativa, para lo cual requiere fondos suficientes para cubrirlo. Entonces, en ese tanto, considero que si el Estado va a incurrir en una actividad de este tipo, es lógico y razonable, aplicando un principio, usted lo mencionaba muy bien, un argumento lógico deductivo. Si vamos a ir a una guerra, es lógico que el Estado también requiera recursos suficientes para afrontar una actividad de este tipo. Entonces, yo sí me inclinaría mucho por lo que dice el compañero. Eso sí, hay que justificar muy bien los gastos, la razonabilidad, y no un presupuesto sin ningún fundamento teórico y lógico de un 50% del PIB, sino el monto que sea razonable precisamente para cubrir una necesidad de este tipo. ¿Alguien más que quisiera participar? Bien, entonces vamos a resolver esta tercera pregunta en ese siguiente sentido. Tiene razón el compañero que se apoya en el artículo 180 de la Constitución Política y también los que a título de orden general hicieron una manifestación en el mismo sentido de lógica. Es un argumento, por supuesto que es válido, y de eso se trata. El 180 de la Constitución lo que está estableciendo en general es la indicación, y la Sala Constitucional lo ha desarrollado muchas veces, de cuál es el límite de acción de los poderes públicos desde el punto de vista presupuestario. Pero a la hora de que indica una excepción, expresamente señala la que está en el párrafo tercero de ese artículo 180. Y dice así, empieza: sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente, vean que es una excepción demasiado específica, únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. Y entonces ahí hace el señalamiento de que la Contraloría no puede negarse a autorizar o aprobar esos gastos. Lo que he querido hacer con este ejercicio, y les agradezco mucho la participación, en serio, es simplemente remover un poquito las ideas que tenemos en torno a incluso a las creencias. Es decir, si vamos a razonar, vamos a buscar formas de razonar. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, aprovechando este espacio, tiende a quedarse en el razonamiento lógico deductivo. No miento, les voy a leer un párrafo de un considerando y ahorita les doy el dato de la sentencia. Dice la Sala Primera: la interpretación judicial es la operación lógico-deductiva que lleva a cabo el juez para desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma, completar el silogismo jurídico y establecer si el caso concreto encuadra o no dentro de lo prescrito y aplicarla de intereses sometido a su conocimiento. Así, previa a la aplicación, ha de haber interpretación, incluso en caso de que la norma sea clara. Dice que la interpretación es indispensable para la aplicación de la ley al caso. En ello se basa su legitimación y señala que los medios de que el intérprete se sirve en el proceso interpretativo son 4, el filológico o gramatical, el lógico, el histórico y sociológico, y nos remite al famoso artículo 10 del Código Civil. Pero vean que está tomando partido y en el contexto que explicamos de los modos de razonar, y cuando recordamos el formal hablamos también, y del material hablamos de lógico deductivo, la Sala Primera nos está diciendo que el camino que ellos llevan
es ese, que es muy tradicional de la línea ideológica inquisidora, pero dejemos ese tema de lado. Aplicándolo al caso en concreto que estamos analizando, con las 3 preguntas que les planteé y en las que ustedes participaron, y sobre todo a la luz del texto, más o menos analizándolo al estilo del artículo 10 del Código Civil, llegamos a una conclusión. En Costa Rica es posible el reclutamiento militar, es posible el reclutamiento militar obligatorio y es posible destinar presupuesto para gastos de guerra, a pesar del artículo 12 de la Constitución, que siempre se ha entendido en los últimos 60 años que abolió el ejército, lo cual solo es cierto en un contexto, el ejército como institución permanente. En el resto, la posibilidad de Fuerzas Armadas existe y está en la Constitución prevista. Ese razonamiento es importante ya en la aplicación de los casos en concreto, en general, lo que vayan a llevar a las distintas jurisdicciones, atendiendo al mensaje que les he tratado de traer la tarde-noche de hoy, a desentrañar frente a qué clase de juez están litigando y cuál es entonces la teoría del caso, la estrategia que van a asumir y la forma en que van a razonar y prepararse siempre para lo que podría no ser esperable. Yo en realidad pues quiero agradecerles con este ejercicio finalizar, esperando haber cumplido la expectativa y sobre todo pues ante la ausencia de doña Cristina, que se nos hizo pues allí en ese sentido pues difícil suplirla, pero pues, esperemos que hayamos entonces logrado transmitir esas ideas y que ustedes se los lleven para sus oficinas o sus ejercicios profesionales, sector público o sector privado, y se interesen aún más en ahondar y cuando les corresponda pues en aplicarlo, y sobre todo esperemos que no haya guerra porque ya sabemos lo que puede ocurrir. Muchas gracias entonces.